Damas y caballeros de la Orden de Melquisedec, a toda la milicia celestial, el misterio de Obed-Edom. ¿Por qué Dios bendijo tanto a este hombre? ¿Ah? ¿Qué hizo este hombre para ser tan bendecido? Eso es lo que vamos a ver hoy día en el misterio de Obed-Edom. Como dice el gran proverbista Salomón, es gloria de Dios encubrir una cosa, pero el honor de los reyes es investigar el asunto. ¿Correcto? Y en esta oportunidad, en este estudio, vamos a investigar qué es lo que hizo Obed-Edom para ser tan bendecido. ¿Ok? Tan bendecido. ¿Tú quieres ser bendecido? ¿Tú quieres ser tan bendecido como Obed-Edom? Entonces vamos a estudiar qué hizo este hombre para merecer tanta bendición. Mira, en el libro de Samuel, el profeta Samuel, nos dice bien claro ahí, ¿no? Segunda de Samuel 6. Y David no quiso trasladar el arca de Yahweh con él a la ciudad de David, es decir, a la ciudad de Jerusalén, sino que la hizo llevar a la casa de Obed-Edom Geteo, ¿correcto? Es decir, de Gad, Geteo, de la ciudad de Gad, Gatita era, ¿verdad? Pero, escucha, la historia no empieza ahí. Vamos a irnos al principio para que tú puedas entender por qué David puso el arca del pacto en la casa de Obed-Edom, el Gatita, es decir, el Geteo, ¿ok? Entonces, a mí me gusta enseñar desde el principio, ¿no? Para que la gente pueda entenderlo. Entonces, en Primera de Samuel, tú podrás ver las peleas que tenían, pues, los israelitas contra los filisteos. Porque acuérdate que cuando los hebreos entran a la tierra prometida de Canaán, ¿no? Eso yo lo he explicado muchas veces. Canaán era el hijo de Can y él se agarra la tierra que le pertenecía a los semitas. Entonces Dios utiliza pues a Abraham, utiliza a los israelitas para que recuperen su tierra, ¿no? Entonces utilizó a Moisés y lo sacó de Egipto y los llevó a la tierra prometida de Canaán, porque esa era la bendición de Sem, de los semitas, ¿correcto? Entonces, cuando las 12 tribus, llevados por la mano de Moisés, entran a la tierra prometida de Canaán, dividen la tierra en 11 partes, porque a los levitas no les tocó tierra, porque ellos no trabajaban la tierra. Ellos recibían el diezmo de sus 11 hermanos, ¿no? Eso era la ley. Te gustaba o no te gustaba, tú tenías que diezmar. Ahora ya no es así. Eso lo explicamos en el video del misterio del diezmo. ¿Te acuerdas? Porque había un diezmo antes, mucho antes de que Dios estableciera el diezmo levítico, había un diezmo a Melquisedec. Entonces el encuentro que tuvo Abraham con Melquisedec, ahí Abraham diezma, ¿no? Entonces ese es el diezmo que nosotros, los cristianos, los que somos de Cristo, hacemos, ¿verdad? Recibió la bendición, el pan y vino y él diezmó. Entonces, después todavía, 430 años después, vino la ley y vino el diezmo levítico, ¿no? Entonces, ese diezmo, porque Leví no trabajaba la tierra. Entonces, para que no te confundas, habían dos clases de diezmos. El primer diezmo era el diezmo a Melquisedec, que es el diezmo que todavía existe hasta ahora. Y la segunda clase de diezmo era el diezmo levítico, que eso ya no existe porque Jesús, él es el fin de la ley, como dice Romanos 10:4. Entonces la ley de Moisés, Jesús le pone fin. Entonces ese diezmo ya no cuenta. Pero aún sigue habiendo un diezmo a Melquisedec, ¿verdad? Diezmo de corazón. Ahora, acuérdate que cuando estos 12 tribus entran a la tierra prometida, la dividen y una parte le toca pues a los danitas, ¿verdad? A la tribu de Dan. Entonces los danitas colindaban con los filisteos. Entonces Dios les dice bien claro, ¿no? No te mezcles con los filisteos, no adores, no adaptes la cultura de los filisteos, no te metas con las mujeres de los filisteos.
Y Sansón, pues Sansón era danita, ¿correcto? Entonces tenía una debilidad que eran las mujeres. Sansón, un tipazo, ¿no? Pero los ojos de Sansón se le iban, pues por eso es que él termina pues sin ojos, ¿no? Entonces los filisteos vivían oprimidos por Sansón, pero Sansón oprimía a los filisteos. Ahí hay otro misterio que algún día lo vamos a estudiar, ¿ok? Entonces cuando vienen las peleas entre los israelitas y los filisteos, llegamos pues acá a la primera de Samuel, ¿verdad? Entonces, una de esas peleas, cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha derrotado hoy Yahweh delante de los filisteos? Porque habían perdido ya una batalla. Entonces ellos dijeron: tomemos con nosotros de Silo el arca del pacto. Y se llama el arca del pacto porque allá adentro hay un pacto. ¿Ok? No es el arca de la ley. Porque adentro no está la ley está afuera en un bolsillito para que le sirva de testigo ahí a los israelitas. Pero dentro del arca es el arca del pacto porque hay un pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Ok? Te bendeciré y bendeciré a ti que te bendiga y maldeciré a todo aquel que te maldiga. Entonces por eso que se llama el arca del pacto de Yahweh, para que vaya en medio de nosotros y nos libre del poder de nuestros enemigos. O sea, ellos pensaron que ir a la batalla y perdieron la batalla con los filisteos porque no tenían el arca, que tipificaba la presencia de Dios. ¿Ok? Entonces, estos israelitas comenzaron a utilizar el arca del pacto como si fuera pues un as bajo la manga, como si fuera pues el talismán de la suerte, como si fuera, ¿qué te digo? Pues algo que les trajera, un amuleto, como que les trajera suerte para que ganaran, ¿verdad? Entonces ellos pensaron así acerca de la presencia de Dios. Tratemos la presencia de Dios que esté con nosotros cuando vayamos a la guerra. Entonces así ganaremos. Eso es lo que ellos pensaron. Y pelearon los filisteos, ¿verdad? Israel fue derrotado teniendo el arca de Dios ahí. ¿Ok? Mira cómo trataron el arca de Dios como si fuera un amuleto. Entonces, pensando que ese amuleto les iba a traer suerte y que iban a ganar, pelearon contra los filisteos y Israel fue derrotado. Y cada cual huyó a su tienda. La mortandad fue tan grande, pues de Israel cayeron 30,000 soldados de a pie. Imagínate, un estadio de fútbol lleno de gente, imagínate, 30,000 personas muertas. El arca de Dios fue capturada y murieron los hijos de Elí, Ofni y Finés. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ellos pensaron que si iban a la guerra con el amuleto de la suerte, Dios les iba a hacer ganar todo porque la presencia de Dios estaba ahí. Pero estos israelitas no supieron honrar la presencia del Señor y pensaron que teniendo el arca a donde vaya, y fuesen, iban a ser victoriosos y no fue así. ¿Ok? Porque no honraron la presencia del Señor. Porque en ese tiempo el arca tipifica la presencia del Señor en ese tiempo. ¿Ok? Ahora ya no es así. Porque acuérdate que cuando Israel reconstruye el tercer templo, van a poner el arca, esa arca del pacto, ahí en el tercer templo. ¿Ok? Y se va a sentar el anticristo en esta arca. ¿Ok? En esta arca del pacto, ahí se va a sentar el anticristo y no le va a pasar nada. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios ya no está en el arca en nuestros días. Acuérdate, yo siempre te he enseñado como maestro que nunca hubo dos templos a la misma vez. ¿Ok? Dios habitaba ahí en el tabernáculo que había hecho Moisés, ¿verdad? Y de ahí pasó al primer templo, ¿ok? Al primer templo que construye Salomón. Cuando ese templo fue destruido por Nabucodonosor y en los días de Jeremías, Esdras, se reconstruye el segundo templo, entonces Dios habitaba en el segundo templo. ¿Ok? ¿Entiende eso? Ya en los días de Jesús no había arca porque el arca la habían escondido. ¿Ok? Pero Dios habitaba ahí en el segundo templo.
Una vez que el segundo templo fue destruido en el año 70 después de Cristo por el emperador Vespasiano, creo, por el orden del general Tito, no quedó piedra sobre piedra y Dios ya no habitaba ahí, sino Dios pasó a habitar, ¿dónde? Él habita en las alabanzas de su pueblo, ¿verdad? Entonces Dios pasó a habitar ahora en la iglesia, dentro de cada uno de los creyentes. Ahí habita Dios, ¿ok? Entonces, cuando esa iglesia sea removida, ¿ok? Cuando la iglesia sea removida, entonces Dios va a trabajar con Israel. Pero nota que Dios primero habitó en el arca, de ahí en el primer templo, de ahí en el segundo templo, de ahí ahora habita en la iglesia, en nosotros que somos bautizados con el Espíritu Santo. Ahí habita Dios en nuestros corazones, ¿correcto? Pero cuando eso sea removido, entonces vendrá la última semana que está profetizado para el pueblo de Israel, ¿ok? Esa es la semana 70, ¿ok? La angustia de Jacob. Ahora, dice que el arca de Dios fue capturada y murieron los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. ¿Ok? Y aconteció que como la hubieron pasado de ciudad en ciudad entre las ciudades filisteas, la mano de Yahweh fue contra la ciudad con grande quebrantamiento. A la ciudad que iba, ahí hería a los hombres, ¿no? Acuérdate que los filisteos habían fundado 5 ciudades, ¿verdad? Entonces, a la ciudad que iba, ahí había quebrantamiento. E hirió los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, que se llenaron de hemorroides. ¿Ok? Hemorrhoids en inglés. Se llenaron de hemorroides en sus partes íntimas. Mira. En sus partes íntimas de los hombres, ahí les salía hemorroides. ¿Ah? Y esa palabra hemorroides es la hebrea 6076, ofel, ¿ok? Y ofel significa tumor, hinchazón, un bulto, significa una montaña, un cerro, depende de cómo lo uses, ¿no? Un montículo. Entonces, le salieron a estos habitantes de estas ciudades donde llegaba el arca, de estas ciudades filisteas, a estos hombres les salían hemorroides, les salían bultos en sus partes íntimas, les salían tumores, les salían hinchazones en sus partes íntimas, montículos en sus partes íntimas. Eso es lo que pasaba cuando llegaba el arca, ¿ok? Yo me imagino pues que estos filisteos tocaban el arca, la abrieron a ver qué cosa hay adentro, y se tomaban, ¿qué te digo? Pues en esa época, ¿no? Llamaban a todos, se tomaban un selfie con el arca, digámoslo así, ¿no? Porque ese era su trofeo de guerra, ¿ok? Y mira que Dios, en su infinita misericordia, lo único que les pasaba a estos eran hemorroides. Ahorita vas a ver el cambio. Y esa palabra ofel, como ya te lo expliqué, era tumor, hinchazón, un montículo, un bulto en las partes íntimas, simplemente porque el arca de Dios, que tipifica su presencia, estaba ahí. ¿Ok? Entonces, eso le sucedía pues, a los habitantes de estas ciudades de los filisteos. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver esas ciudades. Y ellos dijeron, es decir, los filisteos, ¿no? A la verdad, no queremos esta arca, porque a donde ve el arca nos llenamos de hemorroides. Así que vamos a devolver el arca, no la queremos. La mandamos a Ecrón, los ecronitas se quejaron. La mandamos a Ashdod, los ashdoditas se quejaron. La mandamos a Ascalón, los ascalonitas, no queremos esta arca. Devuélvansela ahí a los israelitas. Y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? ¿Ah? Porque hay que recompensar a estos israelitas por lo que le hemos hecho, ¿no? Entonces, y ellos respondieron conforme al número de los príncipes de los filisteos, porque eran 5, ¿verdad? Entonces vamos a darles 5 hemorroides de oro, mira. ¿Por qué? Porque esa palabra
Ofel, que significa pues un monte, un montículo, un hinchazón, ¿no? Entonces, paguémosle 5 hemorroides, 5 montículos, 5 hinchazones de oro, ¿verdad? 5 montes de oro y 5 ratones de oro. Ahora tú dirás, ¿y ratones por qué? Ahorita te voy a decir. Porque la misma plaga que todos tienen también vuestros príncipes. Es decir, los habitantes de nuestras ciudades están con las mismas plagas. Porque nosotros sabemos que estos israelitas cuando salieron de Egipto le mandaron unas plagas pero tremendas a Faraón. Entonces esas plagas nos está golpeando a nosotros. Este es el Dios de las plagas. No queremos a este Dios. Devuélvanle su arca a estos israelitas, ¿no? Entonces ellos entendieron que la presencia de Dios les había traído estas plagas, ¿no? Entonces le dan como retorno 5 hemorroides, 5 montes de oro y 5 ratones de oro, porque ellos entendían que era la peste bubónica lo que les estaba atacando, ¿verdad? Y la peste bubónica pues se transmite pues a través de estos roedores, ¿correcto? Entonces pensaron, bueno, si nos deshacemos del arca, deshagámonos también con algo a favor de ellos, ¿no? Le damos oro en forma de ratones, que es lo que nos está atacando también por la peste, y le damos pues a los montes de oro y los ratones de oro, ¿no? Para que nos libre, quizás su Dios tenga misericordia de nosotros y nos libre de esta peste bubónica que nos está atacando. Por eso es que ellos relacionaron esto de los ratones con lo que le pasaba en sus partes íntimas, ¿correcto? La peste. Ahora dice Samuel, estas pues son las hemorroides de oro que pagaron los filisteos a Elohim Yahweh en expiación. Es decir, por la ciudad de Asdod, un ratón de oro y una hemorroide o un montículo de oro, ¿correcto? Un ratón de oro por Gaza y un montículo por Gaza. Un ratón de oro por Ascalón y un montículo de oro por Ascalón. Un ratón de oro por Gat y un montículo de oro por Gat. Un ratón de oro por Ecrón y un montículo de oro por Ecrón. Y ahí tú lo puedes leer en Samuel 16, 17 y 18. Ahí está, lo que le pagan por expiación, por el arca. ¿Ok? Entonces, ellos devuelven el arca. Te estoy contando toda la historia para que puedas entenderlo, lo de Obed-Edom. ¿Okay? Entonces ellos devuelven el arca, ¿no? Y vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Yahweh y la metieron en casa de Abinadab. ¿Ok? La metieron ya en la casa de Abinadab porque ya la habían devuelto. Y la casa de Abinadab estaba situada en el collado, ¿ok? Una colina. Y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Yahweh. ¿Ok? Y aconteció, mira lo que dice ahí. Y aconteció que desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días. Muchos largos días. 20 años, papá. Mira, 20 años. 20 años del arca de Dios en la casa de Abinadab. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Yahweh, ¿no? Toda la casa de Israel se lamentaba en pos de Yahweh, porque ya en esa época había nacido pues Icabod, que significaba la gloria de Dios nos ha abandonado, ¿verdad? Todos lamentaban pues que ya no tenían el arca, pero el arca estaba ahí en la casa de Abinadab por 20 años, ¿ok? 20 años. Ahora, escucha. Y fueron, en ese tiempo, restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas. Es decir, desde Ecrón hasta Gat, con sus términos, con sus bordes, con sus fronteras. Porque en ese tiempo, el profeta Samuel les decía, ustedes arrepiéntanse de haber estado idolatrando a los dioses de los filisteos, a Astarot, a toda la idolatría, arrepiéntanse de todo eso y vénganse a Elohim Yahweh, ¿no? Entonces el pueblo hizo lo correcto como lo había enseñado el profeta Samuel,
y comenzaron a adorar únicamente a Elohim Yahweh. Entonces, por eso es que le fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, ¿no? Esas 5 ciudades desde Crom hasta Gat. Gat, mira esa ciudad de Gat, de donde era Obed Edom, era el Geteo, ¿ok? Era Gatita, Geteo. Con sus términos, sus bordes, sus fronteras, Israel la libró de las manos de los filisteos y hubo paz entre Israel y el amorreo. ¿Correcto? Ya. Entonces, ya estamos cerca de la ciudad de Gad, de donde es Obed Edom. Mira, 20 años más tarde, vos sabés lo que son 20 años. 20 años, imagínate. ¿Ah? ¿Tú cuántos años tienes? Imagínate, 20 años en el arca metida en la casa de Abinadab. ¿Ok? Ahora, 20 años más tarde, mira lo que sucede. Pusieron el arca de Dios sobre un carro. Ahí es cuando el rey David ya quiere llevar el arca de regreso a Jerusalén. ¿Ok? Entonces se entera que estaba en la casa de Abinadab. Entonces va y la recupera de la casa de Abinadab y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo para que la pudieran llevar de la casa de Abinadab que estaba en la colina, en el collado, ¿correcto? Ahora, Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Es decir, pusieron el arca sobre un carro que era tirado por un par de bueyes para llevar el arca de regreso a Jerusalén. ¿Oh? Y, acuérdate ese nombre, Usa, ¿ok? Usa. Entonces mira lo que va a suceder. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes casi la volcaron. Es decir, los bueyes jalando el arca en el carro trastabillaron y el arca se venía abajo. Entonces, como Usa estaba cerca, él agarra y pone su mano y sostiene el arca de Dios para que no se caiga. De buena intención, digámoslo, ¿no? Si él viendo que los bueyes tropiezan y el arca se viene abajo, a lo mejor se cae, se rompe, se maltrata, se ensucia, se abre, se sale el maná, se sale la vara de Aarón, se sale el pacto, se rompe, qué sé yo. Pero él de buena acción pone la mano y sostiene el arca para que no se vuelque. Y mira lo que va a hacer Dios, ¿ah? Y se encendió la ira de Elohim Yahweh contra Usa y Dios lo hirió allí por su irreverencia, es decir, su falta de respeto, su falta de honra. Y allí murió junto al arca de Dios. Mira lo que hizo Dios. Al pensar, ¿por qué? Pensá. Los filisteos tuvieron el arca, se sentaban sobre el arca, la abrieron, se tomaban selfies. Y Dios lo único que le hizo a los filisteos es darle hemorroides. Pero Usa siendo de la tribu ahí de los sacerdotes, puso la mano cuando se iba a caer el arca y Dios lo fulminó en el acto. Lo eliminó. ¿Por qué? Bueno, pues ya los años te enseñan, ¿no? Dios había dicho bien claro que el arca se tenía que transportar con las varas. Mira cómo trataron aquí Abinadab y sus hijos la presencia de Dios. Nada, que la presencia de Dios la jalen los bueyes. ¿Yo por qué la voy a cargar? No, pesa mucho esa arca. ¿Y mis hijos por qué la van a cargar? Más fácil que los bueyes carguen la presencia de Dios. Por su irreverencia. Porque Dios había dicho bien claro que el arca se tenía que cargar con las varas. Y tenían que ser cargadas por los levitas. Y no cualquier levita, sino los primogénitos que habían abierto la matriz. Porque Dios dijo bien claro en el Éxodo, todo varón que abre la matriz, el vientre de su madre, mío es primogénito. Entonces ellos eran de los levitas los únicos que podían
transportar el arca. Entonces, cuando Usa quiso tratar de ayudar a Dios para que su presencia en el arca no se caiga, déjame decirte una cosa, que Dios no necesita tu ayuda, ¿ok? Dios necesita tu corazón para poder trabajar contigo, no tu ayuda. ¿Ah? ¿A quién le predico? Entonces, por su irreverencia, su falta de respeto, su falta de honra, porque él sabía que el arca se tenía que transportar con las varas y la pusieron en los bueyes. Entonces, al tocar el arca, está tocando pues la presencia de Dios, la santidad de Dios, y él siendo pecador, ahí en el mismo acto Dios lo fulmina por su irreverencia. ¿Ok? Y David, entonces aquí empezamos con el primer versículo del estudio de ahora, ¿no? Y David no quiso trasladar el arca de Yahweh con él a la ciudad de David, Jerusalén, sino que la hizo llevar a la casa de Obed-Edom Gatita, ¿verdad? Entonces David dijo, bueno, el arca hay que transportarla pues en los hombros, como Dios había enseñado, y no tengo hombres para que la puedan hacer en este momento, y faltan las varas, así que, bueno, ¿cómo hacemos? Vamos a buscar un sitio donde dejemos el arca por ahora momentáneamente. Y lo ve pues a Obed-Edom. Oye, ¿puedes guardarme el arca? Sí, rey David, no hay problema, yo le guardo el arca, rey David. Acá vamos a hacer un cuartito, tú sabes que mi casa es una casa pequeña, pero aquí movemos unos cuantos muebles y yo le guardo el arca hasta que usted encuentre a los levitas, encuentre a los primogénitos y se lleven el arca para Jerusalén. No se preocupe, mi rey, yo le guardo el arca. Confía en mí, ¿no? Entonces Obed-Edom, que era servicial, corte esa palabra, ya te estoy diciendo el misterio, ¿ok? Obed-Edom era servicial, servía, comenzó a servir, ¿ok? Y guardó el arca, que es la presencia de Dios, ahí en su casa. Por 3 meses permaneció el arca de Elohim Yahweh en la casa de Obed-Edom, Geteo. 3 meses nomás, ¿ok? Y bendijo Yahweh a Obed-Edom y a toda su casa. Mira lo que hizo Elohim Yahweh, metido en una cajita, el creador del universo y de todo lo que hay en él, lo visible y lo invisible, metido en una cajita. Y dice que en 3 meses, dice que bendijo a Obed-Edom y a toda su casa. ¿Ah? Y a toda su casa. Es decir, todo su ganado se comenzó a multiplicar, tuvo más hijos, sus hijas se casaron, ¿ah? Las gallinas le ponían 12 huevos por hora, todos los frutales comenzaron a dar fruto, todo el campo le daba fruto, sus hijos saludables, sus negocios eran bendecidos, le bendijo todo a él y a toda su casa. ¿Ah? En 3 meses nomás, 90 días, mira. ¿Y qué pasó con Abinadab? Abinadab tuvo el arca 20 años, papá, 20 años y ni una gallina le puso un huevo. ¿Ah? Ni una gallina le puso un huevo. Tuvo la presencia de Dios por 20 años y no le creció un chile. ¿Y por qué Obed-Edom en 3 meses Dios le prosperó todo? ¿Ah? Le prosperó todo su ganado, todas las gallinas, todo el campo, le dio fruto, todos sus hijos. Todo le prosperó. Todo le prosperó. En 3 meses. ¿Qué hizo Obed-Edom para ser tan bendecido? Eso es lo que vamos a estudiar. ¿Ok? Esto es lo que vamos a estudiar. Comparado de Abinadab, que la presencia de Dios estuvo en su casa por 20 años y ni una gallina le puso un huevo. Vamos a estudiar eso. ¿Tú quieres ser bendecido o no? Y dice, y después que se llevaron el arca, ¿no?, de la casa de Obed-Edom, y los levitas designaron a Gemán, hijo de Joel, y de sus parientes, a Asaf, escucha ese nombre,
Henán, Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merarí. Porque acuérdate que Merarí era hermano de Cohat, ¿ok? Y de Gersón, que eran los 3 hijos de Leví. Tú sabes que Moisés y Aarón vienen por Cohat. Y Merarí es tío de Moisés y Aarón, ¿no? Entonces, porque Leví tiene a Gersón, tiene a Cohat y tiene a Merarí. Y de los levitas designaron a Hemán, hijo de Joel, y de sus parientes a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merarí, sus parientes a Itán, hijo de Cusaías, y con ellos en segundo lugar a sus parientes, Zacarías, Ben, Hasiel, Semiramot, Deiel, Uni, Eliab, Benaía, Masaías, Matatías, Elifelejú, Micnías, Obed, Edom y Jehiel, los porteros. Y cuando tiran suerte, la puerta del sur le cae a Obed Edom. ¿Ok? Y Obed Edom con sus 68 parientes. ¿Ok? A Obed Edom también hijo de Jedutum. Acuérdate ese nombre. Ya tenemos a Asaf, tenemos a Hemán y tenemos a Jedutum. ¿Ok? Y a Osa como porteros. Ahora, Obed Edom, cuando vivía en Gad, tenía 68 parientes, y cuando el rey David trae ya oficialmente el arca de la casa de Obed Edom hacia Jerusalén, trae también a Obed Edom y a sus 68 parientes, ¿ok? Que eran levitas, y los pone pues a trabajar ahí en Jerusalén, cuidando las puertas. Después a otros de sus hijos, que eran músicos también, porque acuérdate de esos 3 nombres. Cuando vimos el misterio de... eso es uno de los primeros misterios que vimos ya hace un buen tiempo, el misterio de Asaf, Henán y Jedutum, ¿ok? Y qué significaban sus nombres, porque David era el 8º hijo, ¿no? El 8º hijo, y él es el que restaura, el que reinicia la alabanza a Dios. Por eso es que en otro video, el misterio del 8º, el misterio de Ogdos, vimos cómo el 8º era el que reinicia, ¿no? Muchas cosas. Noé era el 8º predicador de justicia, y Noé reinició pues una nueva generación después del diluvio, ¿no? Lo dice Pedro bien claramente, ya lo explicamos también, cómo es que Noé, siendo el 10º en la generación, era el 8º predicador de justicia, ¿no? Después, cuando tiran las órdenes sacerdotales en los días de David, ¿no? La 8ª orden recae en Abías, y después Juan el Bautista es descendiente directo de la 8ª orden de Abías, y restaura pues nuevamente la espiritualidad en Israel a través de Cristo Jesús, ¿no? Aquí también vemos a Obed Edom, y él va a tener 8 hijos, ¿no? Y Obed Edom tuvo 8 hijos: Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joal el tercero, Sacar el cuarto, Natanael el quinto, Amiel el sexto y Sacar el séptimo, Paultai el 8º, porque Dios lo había, ¿qué cosa? Repite, Dios lo había bendecido. ¿Ok? Dios lo había bendecido a este Obed Edom. Yo sé que tú te estás preguntando, ¿pero qué hizo este Obed Edom para ser tan bendecido? Y eso es lo que vamos a estudiar, pues. ¿Ok? Eso es lo que vamos a estudiar, eso es lo que te voy a enseñar ahora. Todos estos fueron los hijos de Obed Edom. Ellos, sus hijos y sus parientes fueron hombres capaces con fuerza para el servicio. 62 de Obed Edom. ¿Ok? Cuando el rey David lleva el arca de la casa de Obed Edom, también trae a su familia, la familia de Obed Edom, que eran 68. Pero ya en Jerusalén, Obed Edom tiene 8 hijos y tiene muchos nietos, y ahí cuentan que son, ¿cuánto? 62, pues. 62. ¿Ok? O sea, serían como 130, digámoslo así, toda la casa de Obed Edom, ¿no? Ahora, si quieres entender por qué Obed Edom fue tan bendecido, bueno, acá está el misterio, ya te lo estoy revelando, ¿ok?
Esa palabra servicio, escucha, esa palabra servicio es las Hebreas 5656, abodá, que significa servicio, servir, ¿ok? Servicio, servir, abodá. Ahora, memorízate esta palabra, servicio, servir, abodá. ¿Por qué? Porque tú te estás preguntando, ¿y por qué Dios bendijo tanto a Obed-Edom? ¿Qué es lo que hizo Obed-Edom para ser tan bendecido? Yo también quiero esa bendición que tuvo Obed-Edom. ¿Ah? Yo también quiero que Dios bendiga mi casa. Yo también quiero que Dios bendiga mi negocio, que bendiga a mi familia, que bendiga a mis hijos, a mis hijas, que bendiga a mis padres. ¿Ah? Que bendiga toda mi casa, que bendiga mi campo, que bendiga mis frutos, que bendiga mi tierra, que bendiga mis animales, ¿ah? Que toda mi casa sea bendecida. Yo también quiero eso. Entonces, ¿qué es lo que hizo Obed-Edom? Bueno, su nombre, Obed, viene del hebreo 5654, que significa trabajador, es decir, servidor, ¿ok? Tal como te había enseñado la palabra anterior, esta de aquí, servicio. Mira, todos estos fueron los hijos de Obed-Edom. Ellos, sus hijos y sus parientes fueron hombres capaces con toda fuerza para él servicio. ¿Por qué? Porque Obed-Edom servía. Obed-Edom era un hombre servicial, ¿ok? Y esa palabra es la 5656 aboda, que significa servicio. Y aboda viene de abad, que significa servir, de la 5647, servir. Y de ahí viene el nombre Obed, que significa servir, trabajador, ¿ok? Servicial, trabajador de Edom, porque Edom significa pues rojo, viene de Esaú, ¿no? De los edomitas, de Idumea, ¿no? De ahí viene esa palabra, trabajador de Edom, trabajador de Idumea, ¿ok? De esa zona. Pero Obed viene de abad, que significa servir. Es decir, Obed-Edom era un hombre servicial, era un hombre que servía. ¿Ok? Mira, Obed-Edom era un hombre servicial, servía a mucha gente, y cuando la presencia de Dios llega a él en la forma del arca, también llega la bendición a él y a toda su familia, porque él ya servía a los demás. Eso es la razón por la cual Dios bendice tanto a Obed-Edom, porque Obed-Edom servía, era útil, ¿ok? Obed-Edom era útil y servía. A comparación de Abinadab, Abinadab se la pasó 20 años y el arca lo único que hizo fue coleccionar polvo. El tipo era un inútil. ¿Ah? Y Dios no lo bendijo. No dice la Biblia que Dios bendijo a Abinadab, pero dice la Biblia que Dios bendijo mucho a Obed-Edom, a él y a toda su casa. ¿Por qué? Porque este hombre era un hombre servicial, servía a los demás. Ahora, hay un dicho que dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Ah? Pensá un ratito. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Ya es hora que usted escuchando este mensaje empiece a servir. Usted tiene que servir, ¿ok? Usted tiene que servir. Sirva en el llamado que Dios le ha dado, ¿ok? A mí Dios me llamó a ser maestro y yo me dedico a enseñar. Sirvo, para algo sirvo. Si tú conocieras mi vida y dónde Dios me tiene, te caes de espaldas. Yo con todo lo que he hecho, visto, dicho, he dejado de hacer, me merezco el infierno, pero así, con vuelo y sin escalas. Pero por la infinita misericordia de Dios, me ha salvado. Yo sé que me voy al cielo, no por ser buena gente, ni por predicar en YouTube, sino porque Dios me ha perdonado, porque yo he aceptado el regalo que es Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, yo sirvo en lo que Dios me mandó a servir, a ser maestro. Para eso enseño. Ahora, en palabras de Jesús, mira, ya el maestro de maestros, respondiendo al rey, les dirá, en verdad os digo,
que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Ah? En verdad os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí me lo hiciste, dice Jesús. Entonces, cuando tú sirves a alguien, en realidad estás sirviendo a Jesús. Si tú ofreces tu ayuda, sirves a alguien, se lo estás dando al Señor, se lo estás dando a Dios. A pesar que tú le das a esa persona, tú ayudas a esa persona, ya sea con tu tiempo, con tu conocimiento, con alguna bendición en dinero, con comida, con apoyarlo un fin de semana, cortarle el césped, a hacer algo, llevarlo al médico, lo que tú quieras. Cuando tú estás sirviendo a alguien, eso se lo estás haciendo a Dios. Por eso es que Jesús dice, en verdad os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí, dice Jesús, a mí me lo hiciste. ¿Ah? A mí me lo hiciste. Por eso dice, ¿no? Pero cuando te vimos sediento, pero cuando te vimos desnudo, ¿ah? Cuando te vimos enfermo. Jesús nunca estuvo así, pero a uno de mis hermanos que estuvieron sedientos, que estuvieron enfermos, y si tú los ayudaste a ellos, a mí me lo hiciste. ¿Correcto? Entonces es tiempo de que usted se ponga a servir. Ahora, Obed-Edom honró la presencia de Yahweh. Eso es lo que hizo Obed-Edom para ser bendecido. Aparte de servir, ser servicial, ¿no? Aparte de decirle pues al rey David, mira, mi casa no es tan grande, yo aquí muevo unos cuantos muebles y ahí guardamos el arca, yo se la cuido, mi rey, yo la limpio, no dejo que las arañas hagan su nido, yo voy a honrar el arca, voy a honrar la presencia del Señor, aunque mi casa no sea tan grande. Yo se la cuido, mi rey. Porque él era un hombre servicial, servía. Ese era su nombre, Obed, que viene de esa palabra servir. ¿Ok? Ahí está el misterio escondido en su propio nombre. ¿Ok? Servicial, que servía, era útil. ¿Ok? Por eso es que Dios lo bendice tanto, porque este hombre servía. Obed-Edom honró la presencia de Yahweh. ¿Ok? Yo sé que tú te estás preguntando, ¿quieres ser bendecido tú y toda tu casa? Todos me van a decir sí. Entonces la respuesta es, honra pues la presencia de Dios. Eres bautizado, honra la presencia de Dios. Y serás bendecido. Pero tú dirás, pero ¿cómo honro la presencia de Dios? ¿Qué cosa es honrar la presencia de Dios? ¿Yo cómo podría honrar la presencia de Dios? Porque acuérdate que la presencia de Dios ya no está en el arca del pacto. En ese tiempo la presencia de Dios estaba en el arca del pacto, pero ahora en nuestros días ya no está la presencia de Dios en el arca del pacto. ¿Dónde está? Si tú eres bautizado, la presencia de Dios mora en ti. ¿Ok? La presencia de Dios mora en ti, el Espíritu Santo mora en ti. Y si tú quieres honrar la presencia de Dios, que es el Espíritu Santo en ti, entonces ¿cómo la hago? Bueno, pues muy fácil. Mira lo que nos dice este salmo. El que es agradecido, me honra. El que es agradecido, dice Elohim Yahweh, me honra. El Salmo 50:23. El Salmo de Asaf. Mira. Asaf, Genán y Jedutún eran familia de Obed-Edom, porque eran levitas. Entonces Asaf va y escribe este Salmo 50:23. Y dice, el que es agradecido, me honra, dice Elohim Yahweh. ¿Tú quieres honrar a Dios? Pues sé agradecido con todas las cosas que te pasan, con todo lo que tienes, con todo lo que no tienes, porque Dios utiliza todo lo bueno en tu vida, utiliza todo lo malo en tu vida para cambiar tu corazón y hacer de ti una mejor persona. El que es agradecido, me honra. Te levantas en la mañana y le dices, gracias Señor porque todavía puedo caminar. Gracias Señor porque todavía mi sistema digestivo funciona. Gracias Señor porque puedo ver, puedo respirar. Gracias Señor porque tengo un trabajo. Gracias Señor porque has bendecido a mi familia. Gracias Señor porque tengo salud. Gracias Señor por mis hijos, por mis padres. Gracias Señor porque tengo todo esto y lo que no tengo todavía yo por fe sí creo que lo voy a conseguir. Sé agradecido. El que es agradecido me honra, dice Elohim Yahweh.
quieres honrar a Dios, sé agradecido. ¿Ah? El Salmo de Asaf, que es familia de Genán y Jedutún, que son familiares de Obed-Edom. ¡Alábale que no es de oro! ¡Aleluya! Ahora, mira, si tú no conoces de Cristo, este es mi trabajo como maestro, llevarte a los pies de Cristo y que te bautices y te enchufes al Espíritu Santo y Él bendiga tu vida y tu familia. Así que haz esta oración en este momento que vas a pasar de muerte a vida. Ave Elohim Yahweh, creo en ti y que tú me has perdonado todos mis pecados por el sacrificio de Jesús en la cruz. Te acepto como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, el Mesías, Yahushua HaMashiach. ¿Ok? Ahora, ya tú sabes qué hacer. Yo hice mi parte, ahora haz tu parte. ¿Ok? Y nos vemos en el siguiente estudio bíblico para la gloria y honra de su nombre por los siglos de los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. ¡Selah!